Palabra Crítica, el podcast de Antónima. Comunicación para transformar la sociedad. Bienvenidos y bienvenidas a Palabra Crítica, el podcast de Antónima. Esta semana se hicieron oficiales los candidatos por la libre postulación a la presidencia de la República. Luego de un largo y difícil proceso de recolección de firmas, hoy podemos decir que la clase trabajadora tiene a su candidata en la carrera hacia la presidencia de la República para las elecciones 2024, la economista y docente Maribel Gordón. Desde Antónima analizamos la realidad del país con independencia, pero nunca con neutralidad. Es por eso que consideramos que Maribel Gordón es la única candidata realmente capaz de responder a las demandas y reivindicaciones históricas de la clase trabajadora panameña, después de más de 30 años de políticas antipopulares. Consideramos que es la única candidata que verdaderamente puede ayudar a mejorar las condiciones de vida de la población que jamás se ha visto favorecida por el modelo de crecimiento que solo ha beneficiado a un puñado de familias que se han intercambiado el poder. Esta semana asistimos a lo que fue la presentación del Plan para la Vida Digna. En este podcast escucharemos su discurso y su visión de país. Maribel, en palabras de Diana Morán, nos invita a ser tercos, tercas, terquísimos, para pasar por el ojo del camello y recobrar la cintura de las aguas. Buenas tardes a todas y todos. Un saludo cordial a todas las organizaciones que nos acompañan esta tarde. Aquí se ha hablado del fenómeno Maribel, un fenómeno que no existe, porque lo que existe es un pueblo cansado, hastiado de una política económica que afecta. Hoy queremos presentar ese plan para la vida digna. El plan para la vida digna que estamos proponiendo para el periodo 2024-2029 y que lo hemos calificado como la opción correcta. Yo creo que es un elemento importante. Lo primero que quiero señalar: el plan para la vida digna es un proceso que no surgió hoy. Es un proceso que el movimiento social panameño ha venido construyendo desde sus necesidades, desde sus experiencias, desde sus luchas en las calles, esas que son satanizadas, porque dicen que asistir a las calles es atentar contra la economía del país. Una economía que ha respondido a un minúsculo grupo de personas. Y por eso nosotros hablamos de procesos, un proceso que ha sido participativo. En la construcción de este plan han participado diversos compañeros profesionales de distintas disciplinas. Han participado dirigentes de organizaciones sociales y gremiales. Pero también tengo que decir que es un proceso abierto, un proceso en construcción, y por eso seguimos llamando a todas y a todos los que creemos en el Panamá con justicia y equidad a que se incorporen. Es un proceso abierto, el proceso participativo, el proceso que invita a todos y a todas a construir el Panamá justo, el Panamá de equidad, el Panamá donde se respeten los derechos humanos, el Panamá del bienestar humano, el Panamá al que anhelamos y que Maribel Gordón siempre ha señalado, que es un Panamá que debe caminar a hacer posible la felicidad de todos y todas. Yo creo que eso es importante que lo rescatemos. ¿Cuál es nuestra referencia en lo que hemos denominado el plan para la vida digna?
hay algunos elementos que creo centrales establecer en este momento. Lo primero y fundamental es una ruptura con el actual modelo económico, con el neoliberalismo. Y yo creo que eso tiene que quedar claro. ¿Y por qué hacemos esa ruptura? Porque el modelo neoliberal ha condenado la vida para imponer la ganancia de esos 115 ultramillonarios. Y nosotros estamos llamando a garantizar la vida digna de todos y todas. Rompemos con ese esquema que se viene implementando en este país desde 1979 a la fecha. 44 años de neoliberalismo, independientemente del gobierno que haya estado. Todos han ejecutado la política económica neoliberal. Y tenemos que romper con un modelo que ha generado exclusión, discriminación, marginación, pobreza, y que mantiene a Panamá como el país donde hay crecimiento, pero la pobreza también crece. Sexto país a nivel mundial con la peor distribución de la riqueza. Segundo país a nivel de América Latina con la peor distribución de la riqueza. Un país donde se dice más del 20% de la población vive en pobreza. Aquí lo que impera es la inequidad. Y yo pregunto, si nosotros y nosotras podemos seguir en esta línea que está condenando la vida. Y uno de los elementos que nos lleva a plantear el plan para la vida digna. El segundo elemento que yo quiero poner en el tapete como antecedente es que cuando hablamos de ruptura frente al modelo neoliberal, algunos han planteado eso no puede ser porque eso es socialismo, comunismo. Y tenemos que defender nuestro modelo cuando hemos construido el modelo neoliberal. ¿Es un modelo panameño? Y la respuesta yo creo que para todos y todas es que no. Aquí las instituciones financieras internacionales impusieron las medidas de política económica neoliberal, que significó desregulación estatal, flexibilización laboral, desmantelamiento del agro y la industria, una política regresiva en materia tributaria, una condena a la población trabajadora a través de dos vías: reformas al Código de Trabajo y reformas a la Seguridad Social. Un modelo que nos ha impuesto derroche energético. Un modelo que ha impuesto degradación ambiental. Un modelo que ha generado y provocado y profundizado corrupción. No es un modelo de los panameños y de las panameñas. Por lo menos no es un modelo del 98% de la población de este país. Y yo creo que es otra de las materias que tenemos que establecer y dejar con claridad. El tercer punto, que es un punto polémico, en julio del 2022, cuando nos levantamos y dijimos hay que cambiar el modelo, y tuvimos que decir y explicar que una cosa es sistema y otra cosa es modelo económico. Yo no sé si por ignorancia o intencionalmente, en algunos medios de comunicación social se insiste en valorar el elemento como la misma cosa. El modelo tiene que ver con la política económica. El modelo responde a un sistema, sí, pero el propio sistema capitalista ha tenido varios modelos en el transcurrir de su proceso.
Un modelo que hoy a nivel mundial dicen está agotado, el neoliberalismo, que en el conjunto de la comunidad internacional se debaten otras posibilidades, algunas bajo el pensamiento liberal y otras bajo otros criterios de pensamiento. Pero un modelo agotado. ¿Cuándo se agota un modelo? Cuando no puede garantizar siquiera las condiciones por las cuales surge y para las que surge. Y por eso nosotros hemos planteado la necesidad de levantar una nueva propuesta. Una propuesta que rompe con la estructura del modelo neoliberal. Y rompe en varios sentidos. El neoliberalismo llama al crecimiento económico. El plan para la vida digna está llamando al desarrollo económico. El desarrollo económico implica crecimiento económico, pero bienestar humano. No es posible que aquí en este país, en un país de riqueza, cada vez existan más niños que mueran por desnutrición. Aproximadamente 1 millón de panameños malnutridos. 60% de la población en informalidad laboral. Un conjunto de elementos que tienen que ver con la destrucción de derechos. Porque resulta ser que en este país se vienen desmantelando los derechos a la salud, a la educación, a la vivienda, al acceso al agua potable. Se viene desmantelando la seguridad social para favorecer la ganancia, la máxima ganancia, como denominan ellos. Y uno de los problemas fundamentales que tenemos que confrontar en este escenario. Aquí el derroche de energía es alto. Y nos han planteado, primero, que teníamos que construir hidroeléctricas, mini hidroeléctricas, energía alternativa, sobre pretexto que la oferta es menor que la demanda. Y preguntamos nosotros, ¿por qué es menor? Este es un país donde un centro comercial demanda, consume más energía que una provincia. Eso es totalmente irracional. Bajo esa lógica, nos imponen una matriz energética que no tiene una visión nacional de desarrollo estratégico. Ese es el Panamá que han construido esas minorías que acumulan riqueza. Cuando hablamos del plan para la vida digna, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que el plan para la vida digna es un instrumento de planificación, proceso que ha sido desmantelado en este país. ¿Y por qué un proceso de planificación? Porque la planificación nos permite valorar nuestros recursos, nuestras capacidades, pero sobre todo nos permite mirar a futuro qué es lo que quiere esta nación, qué es lo que se necesita. Y nosotros planteamos la necesidad de planificación participativa. Y esta es otra de las rupturas que hacemos con el modelo neoliberal. Un modelo que generó no procesos de consulta real con la población panameña. Nosotros estamos planteando que en todo tema neurálgico del desarrollo nacional y social debe haber participación directa de los panameños y las panameñas, de los que residen en este territorio. Y por eso hemos hablado de planificación. Y estamos hablando de una planificación con una visión de largo plazo,
pero que mira y actúa en lo que es el desarrollo del Plan para la Vida Digna que estoy presentando 2024-2029 y que estoy planteando que es un proceso abierto, que tienen que ayudarnos a completar, a construir, pero que también estoy diciendo que a partir del 2024 cada uno de ustedes debe contribuir, participar en su ejecución. Ese es el compromiso del gobierno. El Plan para la Vida Digna marca una nueva realización del quehacer público. Un quehacer público que aquí ha estado sumergido en la corrupción, en el desentendimiento de los gobernantes de las necesidades de la población. Nosotros planteamos que el horizonte del Plan para la Vida Digna son los seres humanos. Los seres humanos en una relación armónica con la naturaleza. Estamos planteando que si son los seres humanos el eje rector del quehacer social, eso implica entender a los seres humanos como valor humano y no como valor mercantil, que es a lo que nos ha conducido el neoliberalismo. Estamos hablando del bienestar humano y como bienestar humano, ¿qué es lo que estoy entendiendo? ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Garantizar todos los determinantes que hacen la vida saludable. Y cuando hablamos de los determinantes que hacen la vida saludable, estamos hablando, sí, de salud, de seguridad social, de vivienda, de acceso al agua potable, de alimentación sana. Y fíjense al estado que hemos llegado, que le tenemos que poner apellido a lo que debería ser algo natural, porque la alimentación no puede ser insana, pero en las ansias de ganancia se imponen en nuestros países alimentos que no reúnen las condiciones, las características de inocuidad y que garanticen adecuadamente las condiciones nutricionales. Estamos planteando que en el tema de los alimentos, este país tiene que dar una gran discusión. Y esa discusión pasa por levantar al sector agropecuario. Tenemos que garantizar seguridad y soberanía alimentaria, abandonada porque aquí se privilegió a los sectores importadores. El triste papel que vimos en las declaraciones del ministro hace 1 o 2 días. Caramba, el presidente inmediatamente debió despedirlo. Pero eso no pasa en este país. Un ministro que defiende intereses del gran productor. Dice que si aumenta la canasta en 1 centavo, ¿por qué nos quejamos y lloramos? Y aquí nos retrotraemos nuevamente a la discusión del año pasado, cuando yo lo increpaba y le decía, no es lo mismo 1 centavo en un salario de 10,000, 15,000, 20,000 dólares que en el salario de 250, en la pensión de 160. Cuando ellos en sus burbujas quieren venir a cuestionar a ese pueblo humilde y trabajador, cuando ni siquiera sabe que en Panamá existen 37 salarios mínimos, el país de América Latina con mayor cantidad de salarios mínimos. Y fíjense, en el caso de los trabajadores agrícolas y en los trabajadores del servicio doméstico, el salario mínimo no cubre siquiera la canasta básica de alimentos. Entonces yo creo que basta de la
oporofobia hacia el pobre que está haciendo la clase dominante y los gobiernos. Y por eso decimos rupturista el plan de gobierno. Nosotros estamos hablando de crear empleo digno con salario justo. Y dicen, bueno, por allí vemos hoy a candidatos ofreciendo 200 empleos, 400 empleos. Eso es irresponsable, en primer lugar. Porque no todo el que está buscando el trabajo debería estar en el mercado laboral. Debería estar estudiando, muchos de ellos. Esa población joven que ha desertado y que el Estado ha sido incapaz de darle una respuesta. Tenemos que buscar las causas de la deserción escolar y no son las que se quieren aquí colocar. Dice la frustración de los jóvenes frente al sistema educativo. La frustración del joven que no quiere estudiar. A ese que llaman niño, irrespetuosamente niño. Porque está el caso de las chicas, de las jóvenes, que muchas veces tienen que desertar porque asumen su rol reproductivo del cuidado y se ven obligadas a salir de los planteles de estudio. Yo creo que por allí hay que empezar a abordar el tema. Tenemos que abordar el tema desde la perspectiva de qué tipo de trabajo queremos generar. Y nosotros estamos diciendo empleo estable. Aquí se basan en los megaproyectos que generan inestabilidad laboral. Los empleos tienen que ser estables. Y para que sean estables, la producción agrícola, industrial, es una base de dar empleo estable. Innovación, pero eso demanda que el presupuesto de inversión y tecnología se incremente. Un país en donde el presupuesto para el desarrollo y la innovación no llega al 3%. En mi gobierno, fíjense, ya estoy hablando de en mi gobierno. Serían los primeros con los que nos sentaríamos a conversar. Claro. Que se comprometan con el desarrollo nacional y social. Y allí van a encontrar en el plan para la vida digna ese instrumento de fomento, de desarrollo, de recursos. Porque de eso se trata. Yo no sé si estoy contra el tiempo, porque yo hablo de más y ya me dicen que sí, pero yo creo que hay elementos muy importantes. Yo quiero hablar que en el plan para la vida digna comenzamos un proceso de rescatar derechos, esos que nos han sido quitados, arrebatados y que no surgieron producto de dádiva, de grupo, de poder económico o gobierno alguno. Y me refiero al derecho a la salud y estoy llamando a salud preventiva. Estoy hablando del derecho a la educación pública, a la educación integral, a la educación para el desarrollo nacional. Aquí dicen que el problema es un problema de gestión de la educación y que lo resolvemos si cambiamos al administrador. Y por eso es que hablan de privatizar la educación. ¿Quién dijo que per se el sector privado es más eficiente que el sector público? Y aquí, en este país, ¿quiénes han conducido al Estado? Los representantes del sector privado. Yo estoy llamando a rescatar el derecho al agua potable, a que el recurso hídrico sea detonante de la configuración del territorio en este
este país. El agua es un derecho. Combato, enfrentaré a todo aquel que mande al pueblo panameño a buscar agua al río. Es un derecho. Y fíjense, uno de los mecanismos de distribución del ingreso. Pero aquí la seguridad social se quiere ver desde la óptica de la privatización, de la administración privada de los fondos. Pero lo más triste, lo más lamentable, y que combatiré, esté en el gobierno o no, las medidas paramétricas. Porque las medidas paramétricas condenan la vida. Nos dicen que tenemos que trabajar más, pagar más y morir temprano. Y a las mujeres nos condenan porque dicen, y ahí está Gloria, defensora de las mujeres, dicen que vivimos demasiado. Yo pregunto, ¿no tenemos derecho después de haber dado el elemento a la vida reproductiva y a la vida productiva? A defender nuestros derechos. Y nuestros derechos pasan por la lucha en el escenario social. Tenemos el derecho a la jubilación digna. 62% de los pensionados reciben una jubilación, una pensión de $500 y menos. ¿Dónde está la generosidad en un país donde el costo de vida supera los 1.500 balboas mensuales? Es uno de los temas que tenemos que colocar en el tapete. Nosotros llamamos a la seguridad como derecho. Me opongo, me opondré y tenemos propuestas para defender la seguridad social como seguridad, como derecho, con un carácter público, que regresemos al sistema de beneficio definido, el solidario, como única garantía de las pensiones. Y en esto quiero involucrar a las mujeres y a los jóvenes, porque los jóvenes, los no tan jóvenes, tenemos pensiones de hambre. Los jóvenes no van a tener pensión. Ese es el derecho que se les quiere eliminar. Yo llamo a valorar el tiempo de la vida. Y así como en algún momento se peleó por dividir el día en 3, 8 horas para el descanso, 8 horas para el trabajo y 8 horas para el estudio, yo estoy llamando a que el tiempo de vida esté en función de eso, de vivir. Estoy llamando a un tiempo para la producción, a un tiempo para el trabajo, a un tiempo para la reproducción, pero estoy llamando además a un tiempo para el ocio, al cual nos van a arrebatar. Y eso se nos niega como derecho. Y estoy segura que los panameños, las panameñas, elegiremos el camino de la vida digna y lo haremos valer en el 2024. ¡Eso! Palabra Crítica, el podcast de Antónima. Comunicación para transformar la sociedad. Belda, tus impresiones acerca del discurso de la profesora Maribel Gordón presentando su plan de gobierno. Considero que es justo y necesario lo que ha planteado la profesora Maribel, un plan para la vida digna.
vemos que como buen economista planteó los temas uno a uno desde un punto de vista estructural, y yo creo que me quedo con la parte sobre todo de hacer justicia. Este país, nuestro país necesita justicia. Justicia no solo desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista social y ecológico. Creo que también es importante remarcar que ella comentó que el Plan para la Vida está en contra de la minería, y creo que ese va a ser el eje aglutinador de todos los trabajadores, campesinos y empresarios que de verdad piensan en el país hay que detener la minería. Estamos con Alejandra Chong. Opiniones después del discurso de la profesora Maribel. Sí, bueno, buenas noches. Efectivamente, esperanzador. En la noche de hoy, la profesora Maribel Gordón ha presentado su plan para la vida digna, que como ella ha indicado y ha evidenciado pues en la sustentación de su plan, tiene por eje transversal a lo largo de cada una de las políticas que ella quiere implementar el ser humano. Porque realmente todos tenemos derecho a tener una vida digna en lo que abarca esa palabra tan amplia y que efectivamente está negado para la grandes mayoría que es nuestro pueblo panameño. Excelente. Profesor. Hey, ¿qué tal? Buenas a todos. Vengo haciendo entrevistas para el podcast de Antónima. Sus sensaciones después de escuchar el discurso y un poco del plan para la vida digna de la profesora Maribel Gordón. Bueno, esta es la única propuesta independiente. Así que nosotros estamos apoyando la candidatura en función de que es un plan que va directamente a atacar los problemas estructurales del país, el tema de la política económica, el tema, por ejemplo, de la constituyente originaria, que es fundamental para nosotros, el tema de la administración de justicia, un gobierno que realmente responda a las necesidades fundamentales del pueblo panameño, y en virtud de todas esas propuestas nosotros estamos apoyando esta candidatura, que insisto, es la única candidatura real y que responde a los intereses del pueblo panameño. Excelente, excelente. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Profesor Hughes, para el podcast de Antónima, estamos preguntándole sus sensaciones acerca del discurso de la profesora Maribel Gordón hoy presentando el plan para la vida digna. Bueno, yo creo que cumple con las expectativas de lo que es la candidatura que representa posiciones populares. Y bueno, ese no es la primera vez que Maribel plantea esto. Maribel proviene de las luchas sociales y su trayectoria permanentemente ha estado planteando una lucha a favor del pueblo y por una vida digna. O sea que en ese sentido no se sale de su trayectoria histórica, ¿no? Muchas gracias, profesor. Bueno, gracias a ti. Profesor Cambra, sus sensaciones después de haber escuchado el discurso de la profesora Maribel Gordón y su presentación del plan para la vida digna. Yo creo que hay una opción con Maribel desde la mesa única del diálogo que hubo el año pasado para que podamos irrumpir en un proceso electoral tradicional y poner la posición de la población. Eso no significa que se vayan a ganar las elecciones. Eso significa ir a ganar la conciencia de la gente para los movimientos que hay que hacer ahora, durante y después de las elecciones. Yo creo que las firmas por ella han sido una firma contra lo que el pueblo malvive. Y eso hay que ayudar a capitalizarlo. Excelente, profe. ¿Qué te pareció el discurso de la profesora Maribel Gordón presentando su plan para la vida digna? Bueno, realmente me parece un discurso atinado. Creo que es una persona que tiene mucha claridad de los problemas, porque obviamente los conoce, porque forma parte de las organizaciones vinculadas a la ciudadanía, al pueblo, etcétera. Y me pareció además coherente con lo que han venido planteando en los últimos años, la ruptura del modelo, que es fundamental, y el tema de rescatar la industria nacional y reivindicar los derechos humanos más importantes como la salud y la educación. Estamos con Antonio Vargas. Tus sensaciones e impresiones después de escuchar el discurso de la profesora Maribel Gordón sobre el plan para la vida digna. Bueno, fíjate que en el día de hoy Maribel tuvo la oportunidad de presentar íntegramente cuál es su visión de Panamá, de este país, la integración de distintos sectores, un proyecto
nacional, pero con claros objetivos. Y efectivamente cuestionar el modelo que nos tiene hoy y el modelo neoliberal, abordar temas como acabar con las cadenas de acaparamiento de los oligopolios, los monopolios, eso es fundamental. Creo que la presencia de la persona que hoy aquí nos acompañaron dan muestra de la amplitud de la visión que Maribel tiene de un proyecto nacional. Aquí tenemos compañeros productores, intelectuales, profesores universitarios, profesionales de distintas ramas, compañeros indígenas, campesinos, estudiantes, organismos de mujeres, ONG, ambientalistas, que creo que en el momento de su planteamiento, cuando ella denunció el chantaje de que para solucionar el problema de las pensiones y del seguro social se tiene que apoyar el contrato minero, fue un discurso, como ella misma dice, rupturista. Hoy comienza lo que para muchos es un gran problema, porque no tienen plan, no tienen propuesta, y es discutir de cara a la población propuestas y no chequera. Ese es el gran balance de esta actividad. Muchas gracias, Junior. No, gracias a ti. Ileana, tus sensaciones e impresiones después de haber escuchado el discurso de la profesora Maribel y la introducción a su plan de la vida. Claro, la verdad es que yo en lo personal estoy bastante contenta hablando de emotividad, porque siento que estas elecciones no vamos a estar solos o solas. Y más que estamos enviando a la presidencia o como candidata a la presidencia a una mujer que viene de la clase trabajadora, que tiene, digamos, esa trayectoria de lucha que representa a la clase trabajadora, nos hace ir motivados a las urnas a verdaderamente confiar en que hay un proyecto que nos representa. Así que yo diría que el Plan para la Vida Digna representa a todo aquella que sabe y entiende que este país tiene una descomposición sistémica y que como tal hay que abordarla, cuestionarla y digamos que tratar de generar un proceso que nos lleve verdaderamente a vivir de una forma digna, ¿no? Y eso creo yo que representa a la profesora Maribel Gordón. Así que muy contenta, muy feliz y nada, a votar a las urnas como se debe. Excelente, muchas gracias. Richard, sensaciones que te dejó el discurso de la profesora Maribel y el Plan para la Vida Digna. Queda claro que la profesora Maribel es la única candidata que tiene un plan para transformar Panamá, que pone la vida, que pone al ser humano en el centro como prioridad, por encima de las ganancias, del egoísmo. Es la única candidata que ha podido definir cuáles son esos cambios que requiere este país y que a la vez está proponiendo superar, romper con el modelo neoliberal, con el cual todos los demás candidatos han sido cómplices, han participado en los gobiernos en los cuales se despojaron de sus derechos a los panameños, se privatizaron los servicios públicos, se saquearon los recursos de este país. Y yo creo que si queremos verdaderamente plantearnos un Panamá para el futuro, un Panamá para esos grandes desafíos sociales, ambientales que enfrenta no solo el país, sino la humanidad, requerimos una presidenta como Maribel. Así que creo que este es el momento de poder difundir ese plan a lo largo del país y que el pueblo panameño sepa que ese es un plan que está del lado del pueblo trabajador, el pueblo humilde, y que quede claro que los demás candidatos están del lado de los opresores, están del lado de los que nos han estado robando, saqueando, y que acá está la candidata que está al lado de los sectores populares. Quedó muy claro la seriedad y la claridad de la propuesta. Excelente, Richard. Muchas gracias. Claro. Profe. Gracias por venir. Una preguntita nada más aquí para el podcast Antónima. A modo de despedida, disfrutamos de su discurso, el Plan para la Vida Digna. Vimos un poco de lo que será su propuesta para el 2024. Y a modo de cierre, queríamos nosotros que le enviara un mensaje a toda esa gente que la apoyó, que le brindó su firma y le ha brindado su confianza para estas elecciones de 2024 y que ya hoy podemos decir que usted va a ser la candidata de nosotros, la clase trabajadora y el pueblo.
Bueno, sí, un saludo a toda la población, a todos esos hombres y mujeres que han dado el respaldo no a Maribel Gordón, sino al Plan para la Vida Digna, que creemos en la necesidad de adecentar, de construir una sociedad de justicia, una sociedad de equidad, una sociedad de derechos, una sociedad que propenda a la vida decorosa de todos y todas. Panamá tiene la suficiente riqueza, la suficiente capacidad para generar ese proceso en el cual me he comprometido. Yo soy una mujer de compromiso, lo he hecho durante toda mi vida y durante toda mi vida he llevado adelante los proyectos que hemos emprendido en conjunto con diversos sectores de la sociedad panameña. Excelente, profesora. Muchas gracias y le deseamos toda la suerte para estas elecciones en 2024. Gracias. Palabra Crítica, el podcast de Antónima. Comunicación para transformar la sociedad.